Bienvenidos a un estudio en la palabra. Estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, el Dr. David Watts, el Dr. Don Paul Gray y John Rosenstern y ustedes. Estamos alegres de tenerles a ustedes con nosotros. Quiero que lo sepan. Estamos estudiando, podríamos decir, el material más importante en la faz de la tierra. Y no estoy hablando de que también o no también lo enseñemos. Estamos hablando de la veracidad de la propia palabra. Estamos estudiando el gran libro de Romanos, que es el libro que nos dice dónde estamos y lo que podemos ser en Cristo. Y vamos a continuar donde nos quedamos en la última programación y vamos a empezar en el versículo 7 en el capítulo 6 de Romanos. Porque el que ha muerto, Él fue nuestro sustituto y en la mente de Dios morimos con Él al creer. ha quedado justificado del pecado. Somos libres de la atadura de la naturaleza pecaminosa. Ahora, ¿qué quiso decir Pablo cuando habló de, podemos decir, el creyente pecador que ha venido a Cristo y ha muerto? ¿Qué es lo que quiere decir con que está muerto? Él no ha muerto físicamente, pero sí ha muerto espiritualmente. ¿Qué piensan ustedes que él quiere decir cuando usa esa frase, aquel que ha muerto? Bueno, él está acentuando ahora, en esta estrofa, lo que ha estado enseñando comenzando desde el capítulo 6, versículo 1, hasta el versículo 6, que el creyente ha sido unido con Cristo desde el momento de la conversión, bautizado en Cristo por el Espíritu Santo y como resultado ha experimentado el lavamiento de regeneración, el poder de Dios transfiriéndolo a él, si lo podemos decir así, del reino de las tinieblas al reino de la luz. Se lleva a cabo una obra de creación que el Espíritu Santo hace, pero en toda esta maravillosa unión, y solamente es de un instante, en toda esta maravillosa unión, una de las cosas más maravillosas de todas es que el poder del pecado, ambos interna y externamente, ha sido derrotado. Ya no debe tener dominio sobre ese individuo, y esto realmente en el versículo 7 es la emancipación o proclamación de emancipación, la finalidad de la declaración que declara que esta persona que ha pasado por esta unión con Cristo ahora es libre del poder del pecado. Eso es correcto, pero el problema es que la mayoría de los cristianos hoy en día, 100%, todavía están siendo dominados por el pecado. Y esa es la tragedia. No debería de ser, no debe de ser así. Y como Pablo nos está diciendo, hay victoria sobre el pecado cuando la persona viene a Cristo. Pero los hechos son que la mayoría está en una esclavitud espiritual al pecado, lo que está causando tremendos problemas. Y el problema es, hermano Swagger, una falta de entendimiento de lo que sucede con esta unión, que ocurre cuando el creyente nace de nuevo, y cómo es que Dios los equipa y los prepara para seguir adelante libres del poder del pecado. Ahora, la obra inicial ya se hizo, el creyente es lavado. Todo eso es correcto, pero aún propiamente eso no detiene a ese creyente de ser dominado por el pecado, o la naturaleza Correcto. pecaminosa. Hay una respuesta instantánea en la que uno puede avanzar por un periodo de tiempo sin saber nada. Un amor por Cristo y dependencia en Cristo, al punto de que por cierto tiempo uno pueda seguir avanzando. Pero toda esta sección de Romanos nos enseña que debemos conocer algo, y se nos enseña algo para que podamos poner nuestra fe en lo que Dios ha provisto para nosotros en Cristo. Así es. El sistema de la ley no podía lidiar con el viejo hombre, solamente podía decirle al viejo hombre qué era lo que el estándar de justicia de Dios era. El viejo hombre tenía que ser crucificado con Cristo y tenía que... disculpen,
Miren, es importante notar otra vez, como ya se ha notado en otros episodios previos, que este bautismo en Cristo no es el bautismo en agua, sino que es un sumergimiento en su muerte. Y correcto. Y realmente esta libertad del pecado, hermano Swagger, es lo que significa ser santificado. Nosotros instantáneamente somos santificados en el momento de la salvación. Y lo que eso significa, en resumen, es que la libertad, tenemos una libertad no solamente de la pena del pecado, pero también del poder del pecado. Ser santificados significa ser apartados. Dios no aparta aquello que Él no haya salvado. Entonces, nuestro trabajo como cristianos es entender qué es lo que hemos hecho y después pasar por la misma presencia del pecado con el conocimiento de que somos libres del dominio de ello mientras que nuestra fe esté en Cristo. Saben, para contestar su pregunta, regresé al versículo 6, que sí lo contesta, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, si eso ha sucedido, entonces el hombre viejo está muerto al pecado. Pero la pregunta que usted hizo es cuál es el problema, por qué la iglesia no ha entendido esto, y no hay duda, no se está enseñando, eso es seguro. Pero hay otro aspecto. Yo no pienso que el viejo hombre quiere dejar el viejo hombre. Amamos al mundo y las cosas del mundo. Doctor Gray, eso es verdad para algunos, pero hay millones de cristianos hoy día quienes no quieren el pecado, no lo quieren en sus vidas, pero aún está dominando sus vidas. La gran mayoría. Hay algunos que sí, que quieren seguir pecando y hacer del cielo su hogar también. Pero yo personalmente siento, mientras avanzamos, encontraremos en futuros versículos y vamos a tratar con ello de la misma manera. Si el creyente aprende y entiende que Jesucristo expió todo pecado, total y completamente, y pone su fe exclusivamente en Cristo, y mantiene su fe exclusivamente en Cristo, y lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, el Espíritu Santo, entonces, quien es Dios y puede hacer cualquier cosa. Tenemos a millones hoy día haciendo la pregunta, soy lleno del Espíritu Santo, ¿por qué el Espíritu Santo no me ayuda? Es porque su fe está en otra cosa. No está en Cristo y este crucificado. Está en otra cosa. Y eso es lo importante. Y ese es el mensaje del cristiano. Que nosotros simplemente reconocemos a Cristo, lo que Él hizo en la cruz, y nosotros hacemos eso el blanco de nuestra fe. Y esto es vitalmente importante. Y cuando hacemos eso el blanco de nuestra fe, el Espíritu Santo nos motivará para vivir la vida que debemos de vivir, para hacer lo que debemos ser en Cristo. Es el secreto. Lamentablemente se ha mantenido como un secreto en muchos círculos, pero ese es el secreto para tener una vida victoriosa en Cristo. Sí. Y cuando ese creyente pone su fe exclusivamente en Cristo y este crucificado, no debe de ser solamente Jesús es un buen hombre, Jesús el que hace milagros, es Jesús quien expió todo pecado. Correcto. Y de eso es que está hablando Pablo acá. Hemos muerto a ello. Y si nuestra fe está en Cristo y solamente Cristo, entonces el Espíritu Santo obrará y nos dará victoria como solamente Él lo puede hacer. Él es Dios, Amén. Él puede hacer cualquier Así cosa. es. Así que cosas que nosotros no podemos hacer. Tengo una noticia, usted no lo puede Así hacer es. por sí solo. Correcto. El hombre nacido de nuevo no puede vivir santamente sin la ayuda del Así Espíritu es. Santo. No se puede, ni siquiera piensen de ustedes mismos. Pero el sin pecado eso. es el problema. Lo encontramos una y otra vez aquí. Correcto. Que el viejo hombre, ese cuerpo se ha destruido. No debemos de servir al pecado, libre del pecado, estar libre del pecado. Así que el pecado, en ello en que murió al pecado,
etcétera, etcétera. El Correcto. pecado es el problema. Sí. Y solamente hay una respuesta para el pecado. Y eso es Jesucristo y este crucificado. Dejemos en claro para la gente que no estamos hablando de actos de pecado, sino del principio del pecado, naturaleza pecaminosa que reinó y gobernó en la vida Que de se la traduce a acciones de pecado, ¿no? Ciertamente, claro que sí, pero los actos de pecado no pueden detenerse cambiando los hábitos. Tiene que tratarse Así entendiendo es, qué fue lo que así sucedió es. en la cruz. El principio del pecado, el poder del pecado que dominaba a los incrédulos y que dominará a los creyentes está allí. Este es el malentendido de la iglesia, hermano Swagger. Nosotros, en pocos lugares, por lo menos en mis lecturas a lo largo de los años, hay indicaciones de la naturaleza pecaminosa, pero realmente nunca explicaron qué era la naturaleza pecaminosa, qué es lo que hace y cómo es que fue derrotada en la cruz. Y por esto es que esta enseñanza es tan importante. Nos da el objeto correcto de fe, la obra consumada en la cruz. Pero Pablo dijo algo que el doctor Gray leyó del capítulo 6, versículo 6 en Romanos, y eso es que fue destruida. Esa palabra destruida en el griego es katageo. Significa que queda ineficaz, inoperante. No fue erradicada. Así que solo porque fuimos libres del poder del pecado, no significa que la presencia de la naturaleza pecaminosa ha sido removida. Aquí es donde la fe entra, y si no tenemos el objeto correcto de fe, y si creemos ya sea una ley o las obras, el pecado va a engañarnos y vamos a encontrarnos cuando llega el mandamiento si tratamos de vencer la tentación o si nuestras concupiscencias no son crucificadas correctamente en Cristo con el objeto correcto de fe. La naturaleza pecaminosa revivirá y entonces comenzará a dominar al creyente, y ahí es donde los creyentes se confunden muy a menudo. Es mucho más poderosa que nuestra fuerza de voluntad, que nuestros propios esfuerzos. No podemos Es una vencer ley, el pecado. La ley del pecado y de la muerte Así es es. poderosa y solamente una ley puede anularla, la ley del Exactamente. Espíritu de vida en Cristo Jesús. Exactamente. Tenemos que ir a la pausa. Ya volvemos, le motivamos a que no se muevan. Cuéntenle a otros sobre un estudio en la palabra, por favor, porque creo que será de gran bendición a la persona y de gran bendición para usted. No se muevan, ya volvemos y ustedes con nosotros. Desde el ministerio de Jimmy Swaggart, esta es la cadena Sun Life. Estamos de vuelta. Yo estoy tan convencido sobre esto que estoy tratando de enseñarles. Y quiero asegurarme que ustedes puedan entender lo que hemos estado diciendo acá. El cristiano no tiene que ser dominado por el pecado, pero usted no va a vencer eso con su fuerza de voluntad. No es lo suficientemente fuerte, no puede. Y usted no va a vencerlo por una modalidad tras la otra. No va a funcionar. Usted puede ayunar, y el ayuno es bíblico. Pero usted puede ayunar hasta que usted pueda caber a través de una aguja. Pero eso no le dará victoria sobre el pecado. Otros pueden memorizar no sé cuántos versículos y debe de hacer eso. Pero no le dará victoria sobre el pecado. Alguien me dijo por el teléfono recientemente, memorizo uno al día y eso me dará victoria. Eso siempre le ayudará. Pero, damas y caballeros, no le dará victoria. Si esas cosas pudiesen darle victoria, y escúchenme cuidadosamente, por favor, si pudiese darle victoria, el Señor simplemente nos hubiese enseñado cómo memorizar versículos o ayunar 10 veces al día o al mes. Pero cuando su Hijo viene y muere en la cruz del Calvario, es algo tan terrible que si Dios lo hubiese podido hacer de cualquier otra manera, lo hubiese hecho, pero tuvo que hacerlo de esta manera porque el pecado es algo horrible, muy poderoso. Y el hombre, estos hombres, aquí hay dos caballeros aquí que tienen educación hasta donde se puede alcanzar en el sentido secular. Digo yo 2, 3 o 4, aparte de mí. Pero la solución de Dios al dilema del hombre es Jesucristo y este crucificado. Ese debe de ser el blanco de su fe.
constantemente, 24 horas al día, 7 días a la semana. El blanco de su fe es Jesucristo y este crucificado. Entonces el Espíritu Santo, quien es Dios, quien puede hacer cualquier cosa, le puede dar victoria sobre ese problema donde nada más lo puede hacer. Entienda eso. Entiende lo que le estoy diciendo. Es algo muy simple y muy fácil. El mantener su fe en Cristo y lo que Cristo hizo por usted en la cruz. Correcto. Hermano Swagger, quisiera que nos detuviéramos aquí un momento, porque, mire, el versículo 6 es uno de los versículos más cruciales y fenomenales de todo este proceso, y mucho se ha dicho hasta este momento en el programa el día de hoy sobre el viejo hombre. Así que detengámonos y definamos eso. El viejo hombre es la persona dominada por la naturaleza Es lo que pecaminosa. fuimos nosotros. Exactamente. Éramos dominados por la Fuimos naturaleza hechos pecaminosa. conforme a Adán. Así es. Correcto. Entonces, aún es el viejo hombre que, bueno, es el viejo hombre que yo era, lo que yo era Sí. antes de conocer a Cristo. Y la clave principal de todo esto que debemos mantener en mente es que el viejo hombre es alguien dominado por la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa tergiversa y corrompe, guía, dirige, influye hacia el egoísmo y el pecado. Eso es lo que nos hace el viejo hombre. Y él dice aquí que debemos saber algo en el versículo 6, hermano Swagger, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, la persona que yo era, dominada por la naturaleza pecaminosa, fue crucificada juntamente con Cristo para que el cuerpo del pecado sea destruido, quede ineficaz, etcétera, etcétera. Así que el poder de la naturaleza pecaminosa queda estática, si me permite decirlo así, cuando mi unión sucedió con Cristo cuando nací de nuevo. Eso elimina el dominio de la naturaleza pecaminosa, elimina también al viejo hombre y presenta o me introduce como una nueva criatura en Cristo Jesús. Ahora, yo soy libre del dominio de la naturaleza pecaminosa en ese momento. ¿Lo sé yo o no? ¿Lo entiendo o no? No solamente esta unión me liberta de la naturaleza pecaminosa, pero podemos mostrarles cómo la unión con Cristo derrotó esa atracción del mundo. En Gálatas 6:14, Pablo dice, el mundo es crucificado a mí y yo al mundo. Podemos llevarlos a Hebreos 2:14 y Primera de Pedro, y nos muestra que el poder de las tinieblas que vienen contra nosotros fueron derrotadas por nuestra unión con Cristo. Así que nuestra unión con Cristo nos liberta del dominio de los poderes de las tinieblas, de los poderes del mundo, atrayéndonos poder del pecado en nosotros, y eso es lo que significa ser salvo, eso es lo que significa ser santificado. Pero somos salvos y santificados por fe en Cristo nada más. Y mientras que el creyente, una vez más, continúa en lo que comenzó esta libertad, él comenzará a reconocer y a darse cuenta de que el mundo no puede dominarlo, el poder de las tinieblas a los que nos enfrentamos no lo pueden dominar, el pecado dentro de nosotros no lo puede dominar. Podemos pasar por este mundo a través de la presencia del pecado, libre de la pena del pecado y del poder del pecado, pero solo si sabemos qué es lo que esta unión con Cristo ha provisto y si mantenemos nuestra fe en Él. Y después, así como usted sigue diciendo, el Espíritu Santo, que es Dios, que se ha convertido en un residente en el corazón de ese creyente nacido de nuevo, comienza a obrar, y las profecías del Antiguo Testamento dicen que Él causará que vivamos en los estatutos de Dios y que guardemos sus juicios. Nos promete que el Espíritu Santo nos va a guiar a lo que la santidad es, así que estamos equipados desde el primer día si nosotros sabemos en qué poner nuestra fe. Por eso es que lo que usted está diciendo es tan importante. Tenemos que saber que somos equipados para vivir libres del pecado y tenemos que saber cómo adueñarnos o dirigir nuestro caminar con Dios manteniendo ese objeto correcto de fe, y tenemos que ser dependientes del poder del Espíritu Santo. Pero Lauren, lo que acabas de decir es exactamente correcto, 100%. Pero la mayoría de los cristianos hoy día no conocen eso. Cierto, y todos los que ven nuestro programa sí. Sí. Todos los que han escuchado esto, ahora Bueno, sí. sí, así es y no. Bueno, por eso es que seguimos diciendo Así lo es. mismo. Tiene que Por ser eso lo tenemos que predicado, repetir una y enseñado otra una vez. y otra vez. Porque
porque tenemos que venir en contra de Hermano las Swagger, enseñanzas me previas. Me gusta su comentario para hacer referencia cruzada en Efesios 4:24 y vestidos del nuevo hombre, y en sus notas dice, versículo 24, somos hombres nuevos por virtud de ser bautizados en su muerte, sepultados con él por el bautismo en la muerte, todo hablándonos de la crucifixión, siendo resucitados con él en la novedad de vida. Romanos 6, del 3 al 5, que después de Dios lo ha creado en justicia y santidad, es lo que el nuevo hombre se supone que debe ser y lo que él puede ser, pero solamente reconociendo y considerándose estar muerto ante la naturaleza pecaminosa que fue hecho en la cruz, pero vivos para con Dios a través de Jesucristo nuestro Señor. Romanos 6, 11. Así Correcto. que solamente en la cruz. Si usted le preguntara al pastor conservador típico, el 99% de ellos dirían, sí, bueno, yo predico la cruz. Ellos dirían, sí, yo predico la cruz. Porque ellos entienden, mire, yo le hubiera dicho a usted hace 5 años, sí, yo predico la cruz porque yo entendía la cruz en cuanto a la justificación y ser salvos, pero no con respecto a la santificación. Esta obra de la que usted está hablando de crucificar al viejo hombre y de ser hecho en ese nuevo hombre y lo que significa en la salvación, la manera como el Espíritu Santo obra en nosotros, es lo que mucha gente no puede comprender o no puede o realmente no quiere entender porque, bueno, viene a echar a perder el sistema de las obras y de sustituir todas estas otras cosas en el papel de nuestra santificación. Así que, Correcto. bueno, miren, eso, ahí es donde yo creo que muchos están confundidos. Efesios 4:22 es un versículo crucial. Se leyó el 24, pero ¿usted lo tiene ahí todavía? Lo tenía y volvió a cambiarle, pero porque lo que estamos aprendiendo ahora es cómo caminar libres del estilo de vida del viejo hombre. Y el versículo 22 de Efesios 4 nos dice que, ¿lo puede leer? No lo tengo aquí. Sí, lo voy a buscar. Sí, porque Bueno, acá lo que nos describe no es despojarnos del viejo hombre, sino que nos dice que nos despojemos del estilo de vida, de la comunicación. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Correcto, entonces nuestro trabajo no es hacer lo que la salvación hizo. Nuestro trabajo es entender qué es lo que Cristo ha logrado por nosotros y despojarnos, quitarnos, deshacernos de, alejarnos de el estilo de vida, de la comunicación de la cual nosotros éramos parte antes. ¿Cómo lo podemos hacer? Solo lo podemos hacer cuando nuestra fe esté en Cristo, lo que Él ha logrado, sabiendo lo que la salvación hace. Y ahora el Espíritu Santo nos respalda. Ahí es donde toda esa transición sucede. No estamos tratando de abrumar al viejo hombre. El viejo hombre fue abrumado y vencido cuando fuimos unidos con Cristo. Yo ahora quiero aprender a caminar como nueva criatura en Cristo desde una nueva fuente de poder. Pero realmente hay personas, hermano Swagger, en esta nación que están entrando legalmente. Realmente sí, son de otros países y vienen legalmente, pero digamos que alguien llega de un país comunista y llega legalmente y él pasa por el programa y aprende qué es lo que se requiere para ser un estadounidense y él se levanta en su clase después de unas cuantas semanas y jura lealtad a la bandera de los Estados Unidos de América. En ese momento, él es un estadounidense. Él no está tratando de convertirse en estadounidense. Él es estadounidense. Él ha pasado por el proceso legal de convertirse en estadounidense. Entonces estás diciendo... Lo que quiero decir es que el resto de su vida, él va a enterarse de cuáles son los beneficios de ser un estadounidense. Nosotros tenemos a cristianos allá afuera que están tratando de matar al viejo hombre cuando el viejo hombre ya ha sido crucificado en Cristo. Así es. Tenemos que aprender qué es lo que somos y aprender cómo caminar a través de esta vida como cristianos, y algunos de nosotros aún estamos tratando de entender qué es lo que recibimos cuando nos convertimos en cristianos. Saben, nosotros muy a menudo se nos terminó el tiempo. Vamos a tener que esperar la próxima programación y les motivo a todos a que no se pierdan la próxima programación. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.